Que esta tarde vamos a tener una conversación con Dios. Alza tu mano ahí donde estás. Di: Señor, no te dejaré ir a menos que me bendigas. No me daré por vencido o por vencida al menos que cumplas tu propósito. No voy a tirar la toalla al menos que yo vea tu plan perfeccionado en mi vida. Así que no te dejaré ir al menos que me bendigas. Dale un aplauso a Dios. Esa es la palabra de hoy, la asignación que tengo de parte de Dios. No te dejaré ir a menos que me bendigas. Estoy lista para esta palabra, pero quiero dejarles saber que hablé con nuestro pastor Máximo Mata esta mañana. Él está siendo usado por Dios en el estado de Florida. Les manda muchos besos, muchos abrazos. Nos pidió que por favor cuidáramos la iglesia y yo le dije: no se preocupe, que todo va a estar bien. ¿Cuántos saben que es una bendición tener a un hombre de Dios, que Dios lo usa tanto, que Dios ha depositado tanto en él, que ahora, después de tanto tiempo esforzándose por esta casa, Dios le da la oportunidad de llevar lo que Dios está haciendo aquí a todas las partes del mundo? Lo que Dios está haciendo en el Centro Cristiano no es solamente para el Centro Cristiano, sino es para las naciones. Amén. Y lo estamos viendo cumplirse ahora en la vida de nuestro pastor Máximo Mata. Lo amamos, lo honramos y creemos que Dios lo va a usar de una manera poderosa en esta tarde, en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 32. Una historia muy conocida, pero creo que Dios nos quiere enseñar algo especial. Amén. Génesis capítulo 32. Y vamos a comenzar en el versículo 22. Y esto es lo que dice: durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo. Digan conmigo: quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Digan conmigo: ¡ouch! Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. Déjame ir, pues ya amanece. Y la respuesta de Jacob fue: no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Oremos. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar. ¿Qué más te puede pedir una sierva que simplemente está aquí para ver lo que tú vas a hacer? Mis ojos están abiertos, mis oídos están abiertos, y yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra, Padre, que tú mismo has creado, venga y llegue a la vida de cada hombre y cada mujer que está bajo el sonido de mi voz. Padre, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus situaciones, tú sabes sus miedos, y tú conoces, Señor, tú conoces la situación, la tormenta por las cuales ellos están atravesando. Y como tú las conoces, Señor, no hay nadie mejor indicado para hablar esta tarde que tú. Toma control en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y le vamos a dar la gloria de Dios mientras nos sentamos. Aleluya. ¿Me permiten tomar agua?
Tengo que tomar agua por 2. Y aparentemente esta niña tiene sed mucho, demasiado. Ya tengo 6 meses, ya casi no falta nada, más que la parte más difícil, ¿verdad? La parte más difícil, pero estoy muy agradecida con Dios porque puedo estar con ustedes, porque hubo un tiempo que yo decía, no voy a poder predicar nunca más. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos planes y Dios tiene propósito? Que Dios siempre llega a tiempo y que Él nunca nos deja a solas en los momentos difíciles. Amén. El capítulo 32 es un capítulo muy interesante porque hay demasiado contexto y demasiado que hablar con los capítulos anteriores. Pero yo quiero que si ustedes no se saben la historia completa, que esta semana vayan y se sienten y lean la historia de Jacob. Pueden comenzar en el versículo 24, 25, en el capítulo 24, 25 y seguir adelante tratando de entender el contexto de la historia o de la vida de Jacob y lo que estamos aprendiendo esta tarde. Pero lo que sí les quiero decir es que hemos llegado al punto en la vida de Jacob donde Jacob ha vivido toda su vida engañando a su familia. Ha engañado a su padre, ha engañado a su hermano más de una vez. Se le ha robado su primogenitura y también se ha robado la bendición de su padre. Lo que le pertenecía a Esaú ahora es de Jacob. Y Esaú se queda enojado, está completamente triste de que ya no tiene lo que le pertenece. Y como respuesta a este robo, lo que sucede es que Esaú promete matar a Jacob. La mamá de ellos, Rebeca, decide planear y trama un plan y le dice a Jacob que huya de su casa, que se vaya a la casa de su hermano Labán y que él se quede ahí y pretty much que haga su familia en ese lugar, y de que ella eventualmente iba a llamarlo para que regrese a casa cuando Esaú ya no esté enojado. El punto es de que la mamá nunca lo llamó para que regrese. Entonces Jacob hasta este momento en su vida cree que su hermano todavía lo quiere matar. Se ha robado todo del hermano, se ha llevado absolutamente todo y nunca escuchó que su mamá le diga, ya puedes regresar a casa, ya puedes venir, tu hermano ya no está enojado contigo. Entonces Jacob está consciente de que lo que lo espera al llegar a casa de donde huyó es enfrentarse con un hombre que lo quiere matar. Pero hay un problema. Y es que Dios le ha ordenado que regrese a su tierra, de donde Dios lo sacó. Le ha demandado que es tiempo de regresar. Entonces ha huido de su padre, ha huido de su hermano, hasta huido de su suegro, porque comenzó a tener conflictos con el suegro y engañó al suegro también. Y ha huido de su suegro y está en camino a casa. En el proceso puede resolver las cosas con el suegro y eventualmente llegamos a este capítulo en el cual él, con todas sus pertenencias, está de camino a encontrarse con el hombre que lo quiere matar. Y la Biblia dice en el capítulo 32 de que él comienza a mandar sus pertenencias. La Biblia dice que él había acumulado tantas cosas. Era un hombre tan rico, tan próspero, que él podía dividir sus pertenencias en 2 campamentos. Imagínate cuánto tienes que tener para poder dividir tus pertenencias en 2. Lo suficientemente para poder dividirlo y llevarlo poco a poco. En su mente Jacob tramaba
de que si él podía llevar sus pertenencias y regalarle poco a poco a Esaú, entonces Esaú se iba a quedar contento y no lo iba a querer matar. Tiene sentido, porque en sí Esaú lo quería matar porque se le había robado toda la bendición. Entonces él trama mandar a un siervo delante, después otro siervo delante, después otro siervo. Y cada siervo estaba llevando regalos para que Esaú recibiera, y eventualmente, al momento que ya llegue Jacob, él esté tranquilo y no lo quiera matar. Y eso es lo que sucede. La Biblia dice que él comienza a mandar todo delante de él y eventualmente se queda solo. Y es aquí donde él tiene un encuentro con un hombre. Y lo que yo quiero hacer es, yo quiero darte 3 requerimientos para tener un encuentro con Dios. Pero no solamente un encuentro con Dios, sino una transformación genuina. Porque eso es lo que está sucediendo en estos versículos que estamos leyendo. Estamos leyendo de un encuentro sobrenatural entre un hombre, pero todos los que hemos estudiado la Biblia sabemos que este hombre, el ángel de Dios, en sí era Cristo antes de que viniera a la tierra. Entonces es un encuentro con Jacob y Dios, un encuentro sobrenatural en el cual Jacob no solamente tiene un encuentro, y eso es lo que yo quiero que tú te lleves esta tarde, que nosotros no vivimos solamente por encuentros con Dios. Si el encuentro que tú has tenido con Dios no te lleva a una transformación, entonces tú te encontraste con tus emociones, pero nunca te encontraste con Dios. Escúchame muy bien, por favor, porque estamos ahora en un tiempo en donde la gente lo que quiere sentir es a Dios. Yo quiero sentir a Dios, yo quiero sentir el poder de Dios. Y déjame hacerte una pregunta: ¿en dónde Dios te dijo que tú estás aquí para sentir a Dios? ¿En qué momento, Pastor Diógenes, la iglesia se volvió un lugar emocional donde yo vengo para sentir emociones y yo no sé, butterflies en el estómago? ¿Sabes lo que sucede cuando venimos a buscar una emoción? Nos vamos y el lunes seguimos igual de como estábamos el domingo, porque la emoción sube y baja. Y si tú piensas que tú estás bien con Dios cuando estás emocionado, el lunes cuando caigas vas a sentirte decepcionado de Dios. Yo me siento en consejería con mucha gente, y la mayoría de las veces que me siento con estas personas, cuando les comienzo a preguntar qué es lo que está pasando, siempre, la mayoría de las veces, el problema es que quieren sentir a Dios. La gente quiere un encuentro con Dios, pero la gente no quiere transformación con Dios. No vas a sentir a Dios todo el tiempo. Discúlpame. Tú no vas a sentir a Dios todo el tiempo. De hecho, la mayoría de veces lo que enseña tu madurez espiritual es que tú no sientes a Dios y todavía crees en Dios. Eso es lo que me enseña quién eres, en dónde estás parado. Eso es lo que me revela verdaderamente, espiritualmente, en qué nivel tú estás de madurez. No cuánto tú sientes a Dios, no cuánto tú lloras. Discúlpame, iglesia, hay gente que llora mucho en la iglesia y está igual el miércoles en la tarde. Lo que me enseña verdaderamente dónde tú estás parado es cuán firme tú puedes ser cuando todo viene en tu contra. Cuando Dios te dice: yo voy a hacer esto en tu vida, y todo se vuelve al opuesto a lo que Dios dijo, y tú todavía crees
en la palabra que Dios te dio. Nosotros como pastores no estamos aquí tratando de cargarte para que llegues al cielo. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo del pastor Diógenes, del pastor Mata, pastora Elizabeth, no es cargarte. El punto es llevarte cuando no sabes, ayudarte a cruzar la calle cuando no puedes. Pero a un hombre de 50 años o 40 años, tú no lo ves que se está cogiendo de las manos del papá para cruzar la calle. No. Él ya tiene hijos y él está enseñando a los hijos cómo cruzar la calle. Entonces, eventualmente lo que tú aprendes tiene que ser tan firme que tú le comiences a enseñar a otros de la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Eventualmente tú tienes que estar tan fuerte espiritualmente que tú tienes la capacidad de orar por otros, de ayudar a otros, de bendecir a otros. Pero si todo lo que tú buscas es un encuentro, una emoción, nunca llegas a ser tan fuerte que puedes ayudar a otros a levantarse, porque tú siempre necesitas que alguien te levante a ti. Me gusta cuando están callados. Pero el encuentro con Dios va mucho más allá de sentir a Dios. Tienes que querer ser transformado por Dios. Tienes que desear que tu vida cambie de verdad. Tienes que cansarte de quién tú eres en este momento. Tienes que cansarte de dónde estás ahora mismo. Tienes que anhelar cambiar. Tienes que anhelar ser transformado. Y esto es lo que sucede con Jacob. Jacob no solamente tiene un encuentro con Dios, sino que el encuentro transformó su vida. Lo transformó para siempre. Alza tu mano. ¿Dónde estás? Di: Señor, ayúdame a diferenciar entre mis emociones y tú. Y ayúdame a creer en ti, aun cuando mis emociones me dicen lo contrario. En el nombre de Jesús. 3 requerimientos para tener un encuentro con Dios o una transformación genuina con Dios. Número 1, debo deshacerme de mis pertenencias. Versículo 23 dice esto: después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo. Entonces Jacob se quedó solo. Y llegó un hombre. El hombre llegó después que Jacob se quedó. Tú sabías que muchas de las cosas que impiden que Dios se pueda mover en tu vida es que tienes muchas cosas. Uno de los impedimentos más grandes para que Dios pueda moverse en tu vida es que no hay suficiente espacio. Porque tus planes toman demasiado espacio. Tus ideas toman demasiado espacio. Tus metas toman demasiado espacio. Y son tantas las metas, los planes, las ideas, que no eres suficientemente flexible para que Dios te interrumpa en el lugar en donde estás. Orar y pedir y cantar: Señor, interrumpe mi vida, es una oración demasiado difícil de llevar a cabo. Porque significa dejar ir de todo lo que yo cargo dentro de mí, que yo creo que está bien. Jacob vivió toda su vida creyendo que a él le pertenecía la bendición de su hermano. Y acumuló tantas cosas
tantas cosas que no sabía ni qué hacer con esas cosas cuando tenía que entregarlas. Era tanto lo que Jacob cargaba, tanto lo que Jacob tenía, tanto lo que él llevaba por encima, que ni sabía qué hacer porque era tanto. Lo que Jacob no se daba cuenta era que eso era exactamente lo que Dios le quería quitar. Que Dios simplemente estaba esperando el momento que Jacob se deshaciera de todo eso. Yo me imagino al hombre, a Cristo, viendo a Jacob y esperando. Estoy esperando que dejes ir a esa mujer. Estoy esperando que dejes ir a esa otra. Estoy esperando que dejes ir a esos hijos. Porque más es lo que te preocupa por los hijos que lo que oras para que yo los bendiga. Estoy esperando que dejes ir a tu esposo. Estoy esperando que dejes de controlarlo, porque más es lo que hace controlarlo que leer la Biblia. Estoy esperando que dejes ir. Estoy esperando que sueltes. Estoy esperando que dejes de controlar la situación. Estoy esperando. Te veo como tramas en tu mente. Veo cómo actúas en tu corazón. Veo cómo engañas bajo las cámaras. Veo cómo te robas el dinero de los taxes. Yo veo cómo dices que tienes más hijos de lo que verdaderamente tienes. Yo veo. Y yo me imagino a Dios, a Cristo, esperando a Jacob que se deshaga de sus planes, que se deshaga de sus ideas, que se deshaga de lo que trajo, de lo que ha acumulado. Dejó ir a una esposa, dejó ir a la otra. Y yo me imagino que no fue fácil para Jacob dejar ir de lo que ha acumulado por años, toda su vida, viviendo yo. El yo. Muchos tenemos ese síntoma. Y eventualmente deja ir, poco a poco. Deja ir, siervo por siervo, esposa por esposa, hijo por hijo. Y me imagino que Dios eventualmente dijo: dejaste ir todo, ahora sí puedo entrar yo y comenzar a limpiar tu vida. Ahora sí puedo ser yo, ya no tú. Qué difícil, qué bonito en teoría, pero qué difícil. Porque las veces que Dios a mí me ha dejado sin nada, yo nunca he dicho gloria a Dios. Las veces que Dios a mí me ha dejado sin nada, usualmente estoy en mi cuarto llorando a las 11, 12 de la noche de rodillas, de la desesperación. Me imagino cuán difícil habrá sido para Jacob dejar ir de todo. Pero también me imagino a Dios diciendo: lo mejor ha comenzado en este momento. Lo mejor ha comenzado ahora que hay espacio para mí en tu vida. Y dice que el hombre llegó y él dejó ir de sus planes, sus ideas. Dejó ir estas pertenencias, ¿verdad? Todo lo que él había acumulado era mucho más que material. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando estamos hablando de estas bendiciones, no estamos hablando solamente de cosas materiales como dinero, porque el dinero no es malo. El amor al dinero es lo que nos arruina el corazón. Pero el dinero no arruina el corazón. El dinero, cuando la gente tiene dinero, lo único que eso hace es que amplifica lo que tú ya eres. Si tú eres egoísta, cuando tienes mucho dinero, eres más egoísta. Cuando tú eres generoso y tienes dinero, eres mucho más generoso. El dinero lo que hace, amplifica lo que ya está en tu corazón. Pero el dinero en sí no es malo. El amor al dinero es el problema. Pero estas cosas que Jacob ha acumulado eran más que materiales. Jacob había acumulado esto con una bendición robada, porque no le pertenecía a él, le pertenecía a su hermano. Y lo que estas pertenencias significan, o lo que nos dejan saber, es de que Dios siempre nos va a pedir todo lo que hemos construido sin Él.
Dios siempre nos va a pedir absolutamente todo lo que hemos construido fuera de su propósito. Él nunca te va a dejar con tus planes y cumplir su propósito en tu vida. Es imposible. Él te pide: dame lo que has acumulado y ahora yo puedo comenzar mi propósito en tu vida. Mira lo que dice Proverbios 16:9. Dice: uno puede planear su vida, tú puedes hacerlo, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Uno puede planear su vida. Tú puedes planear cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, cuándo vas a comprar tu casa, qué tipo de carro vas a comprar, el ministerio en el que vas a ministrar. Tú puedes hacer todo eso, pero el Señor decide lo que va a terminar sucediendo. Puede ser que ninguna de esas cosas sucedan cuando tú quieras, o puede ser que todas sucedan, pero no a tu tiempo. El punto es que yo me he dado cuenta una y otra vez que yo tengo planes, pero Dios tiene propósito. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Jacob. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé. Él no dijo: nosotros sabemos. Él dijo: yo sé. Lo que significa que tú no sabes. Él dijo: yo sé. Solamente yo estoy encargado de esos planes, no tú. Tú no sabes todavía. Pablo lo dice de esta manera. Él dice: nosotros todavía vemos a medias. Pablo dice: no vemos completamente, vemos a medias. Y Dios dice en Jeremías: yo sé los planes. Tú no sabes, tú tienes ideas, pero no sabes. Pero después te dice los tipos de planes que tiene. Dicen: son planes para lo bueno y no para lo malo. En otras palabras, aunque no sepas el plan, sí sabes que es un buen plan. Aunque no sepas por dónde te va a llevar mañana, sí sabes que va a terminar en gloria. Aunque no sepas la situación, cómo va a terminar, cómo va a suceder, lo que sí puedes estar seguro es que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo voy a terminar viendo la gloria de Dios. Yo voy a terminar viendo el propósito de Dios en mi vida. Yo no me voy a quedar a la mitad del camino. Yo no me voy a dar por vencido, porque Dios es fiel y justo para cumplir todo lo que dijo que va a cumplir. Son planes buenos, no malos, para darte un futuro y una esperanza. Esa palabra esperanza significa confianza plena en el futuro que Dios tiene para mí. Gracias, Dios. Estoy completamente confiada que mi futuro es maravilloso. El libro de Génesis nos enseña algo similar con las pertenencias, lo que creamos fuera de Dios. Y dice Génesis 3:7: en este momento se les abrieron los ojos cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cada vez que sentimos algún tipo de vergüenza, sentimos que nos falta algo o pecamos contra Dios, comenzamos a coser hojas de higuera. ¿Y qué hacen esas hojas de higuera? Cubren nuestra debilidad. Todas nuestras pertenencias fuera de Dios lo que hacen es cubrir nuestra humanidad. Todas las pertenencias que creamos fuera de Dios lo que hacen es cubrir nuestro pecado. Todas las pertenencias que creamos fuera de Dios lo que hacen es cubrir nuestra vergüenza. Este es un tema que comienza en Génesis con Adán y Eva y lo vemos a través de toda la Biblia. Todos los hombres y mujeres de Dios en un momento u otro comienzan a coser hojas de higuera.
Y nuestra oración tiene que ser: Señor, ayúdame a deshacerme de las hojas de higuera. Ayúdame a deshacerme de todo lo que me cubre de tu presencia. Ayúdame a deshacerme de todo lo que yo pienso que es suficiente para cubrirme de tus ojos. David dice: ¿a dónde me escaparé? ¿A dónde puedo ir? Si me voy a lo más profundo, ahí estás tú. David llegó a entender: yo he cosido tantas hojas de higuera y ninguna de esas hojas me han podido hacerme desaparecer de la presencia de Dios. De una manera u otra, no importa cuántas hojas de higuera yo cree, eventualmente Dios me va a encontrar en donde yo estoy. Adam and Eve were trying to camouflage. Porque estaban en el Edén. Entonces las hojas de higuera lo que hacían era tratar de cubrir su humanidad, para que se parezcan a los árboles alrededor, a las plantas alrededor. Y pensaban que de esa manera, cuando Dios se paseara por el parque, no iba a llegar a encontrarlos. Es por eso que Dios les pregunta: ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde estaban, sino porque sabían el plan en sus corazones, lo que habían tramado en su corazón. Las hojas de higuera nos hacen sentir independientes. Las pertenencias que cargamos fuera de Cristo nos hacen sentir independientes. Nos hacen sentir en control de nuestras vidas. Pero no tenemos que vivir así. No tenemos que vivir tratando de mantener apariencias cuando en realidad necesitamos una transformación. Tenemos que dejar ir de nuestra independencia para poder llegar a tener algo genuino con Dios. Lo segundo que quiero que sepas, el segundo requerimiento es: debo de aprender a no darme por vencido durante la noche. Debo de aprender a no darme por vencido durante la noche. El versículo 24 dice lo siguiente, 24b dice: y luchó con él hasta el amanecer. La Biblia dice algo muy interesante. Dice que el hombre luchó con Jacob y no Jacob luchó con el hombre. El hombre luchó con Jacob. Lo que nos hace entender de que Dios está más interesado en tu transformación de lo que tú estás interesado en ser transformado. Tenemos un Dios que lucha. Tenemos un Dios que pelea. Tenemos un Dios que está dispuesto a venir contra tu ignorancia, contra tu independencia, contra ti mismo, con tal de transformarte. Nosotros siempre decimos: oh, yo tengo un Dios que lucha contra mis enemigos. Gloria a Dios, aleluya. Eso es verdad. Pero tú sabes cuál de los enemigos más importantes es el que Dios lucha contra el cual Dios lucha más. El que está dentro de nosotros. Tenemos un Dios que lucha contra nuestros enemigos, gloria a Dios. Pero la mayoría del tiempo nuestro enemigo más grande es el que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. El que siempre quiere ir en contra de Dios. El que siempre quiere ser independiente de Dios. El que siempre quiere hacer las cosas por sí mismo y después, al final, cuando las cosas no funcionan, llama a Dios para que se meta. Todos tenemos un enemigo dentro de nosotros con el cual Dios lucha para transformarnos, para cambiarnos. Tenemos un Dios que lucha, un Dios que no se da por vencido, y un Dios que la Biblia dice luchó con él toda la noche. Pero lo más interesante no fue que Dios luchó con él toda la noche.
Lo más interesante fue que Jacob no se dio por vencido toda la noche. ¿Ustedes se imaginan lo que es pelear toda la noche? Este hombre no era un bodybuilder. Él no peleaba profesionalmente. Ese no era su trabajo. Él cuidaba ovejas. Y terminó luchando con Dios toda la noche. En la Biblia la noche tiene varios significados. Puede significar oscuridad espiritual, en donde estamos llenos de ignorancia o pecado. Puede significar oscuridad emocional, donde estamos pasando por un proceso de transformación hasta que la luz llegue a nuestras vidas como símbolo de la salvación de Dios. En este caso, estamos hablando de los dos. Estamos hablando de una oscuridad espiritual, porque Jacob estaba lleno de ignorancia y de pecado. Pero también estamos hablando de una oscuridad emocional, porque Dios estaba transformando su vida. Dios estaba llevándolo de una persona engañadora, lo que significaba Jacob, engañador, mentiroso, a un Israel. Entonces vemos que la oscuridad en este versículo significa oscuridad espiritual, pero también oscuridad emocional. Y la Biblia dice que durante toda la noche Él no se da por vencido. Él no se da por vencido. Y después Dios ve que Él no se iba a dar por vencido y le toca la cadera. Y me recuerda tanto a la vasija en las manos del alfarero. Me recuerda tanto al alfarero tratando de crear su vasija. Mira lo que dice Jeremías 18, 3 al 4. Dice lo siguiente: entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que el alfarero volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Lo que llama mi atención es la parte en la que dice que el alfarero vio que la vasija se echó a perder en la mano de él, en sus manos. Así que volvió a hacer de ella otra vasija. ¿Volvió a hacer de ella qué? Otra vasija. Porque se le había roto en sus manos. Hay dos razones por las cuales la vasija se rompe en las manos del alfarero. Número uno, se rompe por falta de consistencia. No es suficientemente fuerte. Y número dos, se rompe por falta de perseverancia. No sabe mantenerse firme. No sabe soportar la transformación del alfarero. La vasija piensa que siendo fuerte o tratando de irse al opuesto del alfarero, entonces ella puede crear su propia forma y pelea contra el alfarero. Y el alfarero trata de hacer su forma y el alfarero trata de crear su imagen, pero eventualmente la pelea termina en un quebrantamiento, porque la vasija no sabe cómo soportar el cambio y la transformación. Entonces la vasija termina rompiéndose en las manos del alfarero. No porque el alfarero no tenía un propósito, no porque el alfarero no la estaba creando hermosa, no porque el alfarero no iba a usarla, pero se quiebra porque no puede perseverar el dolor. No puede mantenerse firme durante la noche, no sabe cómo soportar la tormenta. Y lo que a mí más me da miedo en nuestra generación es que tenemos hijos de Dios que aman a Dios, pero no saben soportar las pruebas. Bendito Dios.
Y tú los ves. Son el tipo de cristianos que están acá arriba y predican de Dios y alaban a Dios. Y en Instagram suben 10 videos al día que tú te preguntas, bueno, ¿trabajará este hombre o esta mujer? Porque solamente suben videos 4 veces al día, 5 veces al día. Yo creo que ni comen porque están haciendo videos. Y suben y predican y esto y el otro y sirven y no sé qué y no sé cuánto. Y de repente cuando viene la transformación desaparecen. Dejan de venir a la iglesia, dejan de subir videos. El predicador se desapareció. No lo ves ni en fotos, no contestan los textos, no contestan las llamadas, se desaparecen. Porque no soportan la transformación. Porque predicar no te hace exento a ser transformado. Porque el servir no te hace exento a pasar por pruebas. Todos tenemos que pasar por pruebas y tenemos que perseverar hasta el final si queremos ver la gloria de Dios. Yo le tengo mucho miedo al tipo de gente que está en fuego demasiado. Usualmente la gente que está en demasiado fuego no tiene suficiente tiempo para ser transformados. La gente que hace mucho usualmente no tiene tiempo para transformación porque está haciendo demasiado. Y cuando caen bajo cero porque se olvidan de su humanidad. Cuando tú te olvidas de tu humanidad, te olvidas que necesitas transformación. La Biblia dice, el que se cree santo, ¿qué tiene que hacer? Eso no se hace en un teléfono subiendo un video a Instagram. Eso se hace a solas con Dios, en la oscuridad, cuando no entiendes lo que está sucediendo, cuando las cosas no están saliendo como tú piensas. Ahí es cuando tú te estás santificando para Dios. Cuando nadie te ve, cuando te dejas moldear por el alfarero. Cuando tú querías hacer esto, pero tienes que hacer esto. Estás dejando que el alfarero te moldee. Ten mucho cuidado de hacer demasiado y no tener tiempo para ser transformado. Lo mejor que tú puedes hacer es dejar de hacer algo para estar en la presencia de Dios. Y si no me crees, pregúntale a María y a Marta, que una quería hacer mucho y no eran cosas malas lo que ella quería hacer, pero su prioridad era hacer y no era estar con Jesús. Señor, ayúdame a estar contigo, a querer estar contigo más de lo que quiero hacer por ti. Ayúdame a ser ese tipo de mujer y ese tipo de hombre que anhela más estar contigo que hacer cosas para ti. Porque eventualmente si anhelo estar contigo y estoy en tu presencia, entonces tú me vas a llevar exactamente al lugar en donde quieres que yo te sirva. Ese es Dios, que es fiel para moldearnos a su manera. La Biblia dice que en las manos del alfarero la vasija no permanece, porque pelea con el alfarero. Está luchando, su naturaleza está luchando contra su creador. De la misma manera en la que Jacob está luchando con el ángel, de la misma manera en la que nuestro pecado lucha con nuestro espíritu. Estamos peleando una batalla entre bien y el mal. Y la Biblia dice que hay una ruptura, hay un quebrantamiento de la vasija. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a dejarse transformar por el alfarero. Pero lo que de verdad yo amo de este versículo es de que el alfarero no dice: lo voy a tirar a la basura, ya no sirve, ya no vale, qué falta de tiempo. El alfarero no dice eso.
De la misma manera en la que cuando tú y yo cometemos errores, Dios no dice que falta de tiempo contigo. Dios no dice eso. Dios no dice, wow, qué decepción, ya no te puedo usar. Dios no dice eso. Dios no dice, wow, de verdad que contigo me salió mal esto, no hubiera invertido mi tiempo contigo. Dios nunca dice eso de nosotros. La Biblia dice que el alfarero ve cómo se rompe la vasija en sus manos y él decide hacer de ella otra vasija. De la misma manera que cuando tú te rompes en las manos de tu Dios, Dios no decide desecharte como el mundo te desecha. Dios lo que decide hacer es crear de ti otra vasija, una mejor vasija, transformada, restaurada, lista para el propósito de Dios. Dios nunca te tira a la basura. Él siempre crea de ti otra vasija, sin importar lo que la gente diga, sin importar cuánta gente apunta en contra de ti, sin importar cuánta gente habla de ti, de tu familia, de lo que tú has hecho, de lo que tú has sido. Dios siempre decide hacer de nosotros otra vasija. Dios nunca te deja roto o quebrado. Él decide hacer de nosotros otra vasija, una mejor vasija. Una vasija transformada, una vasija restaurada, una vasija que sí sabe permanecer aún en la oscuridad. Dios crea de nosotros otra vasija. Nunca es el final cuando cometes un error. Nunca es el final cuando cometes un error, porque Dios siempre puede crear de ti otra vasija. Y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque muchas veces venimos a la iglesia los domingos con un peso de lo que hicimos ayer, sábado en la noche. Y nos preguntamos si es que Dios va a poder hacer algo con nosotros. Pero esa es tu respuesta de parte de Dios. Dios está dispuesto a crear de ti otra vasija. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Él no te va a decir lo que la gente te dice en el mundo. Él no pone una mano y te señala con juicio. Él saca su mano completa y te dice, ven, toma mi mano, que tú y yo estamos juntos en esta situación. Yo te voy a sacar de ahí. De la adicción. Porque estas son las cosas que batallamos, iglesia. Esta idea de que los pecadores están allá afuera y aquí están los santos es una mentira del diablo. Hay gente que batalla con adicciones. Hay otros que batallan con problemas de traumas generacionales. Hay otros que han sido abusados. Todo eso viene con nosotros el domingo en la mañana. Y nos preguntamos, ¿será que Dios puede hacer de mí otra vasija? La respuesta es sí. Dios siempre puede hacer de ti otra vasija. Aunque te rompas una y otra vez, Dios nunca se dará por vencido contigo. Él siempre creará de ti otra vasija. La Biblia dice que Él hace de ella otra vasija. Porque el plan de Dios siempre es que tú y yo seamos transformados. Y Él no te dejará ir hasta que te conviertas en lo que Él sabe que tú fuiste llamado a ser. Ahora llego a entender por qué es que el versículo 25 dice lo siguiente: cuando el hombre vio que no ganaría el combate. En otras palabras, cuando Dios vio que Jacob no se iba a dar por vencido, cuando Él vio que Jacob iba a permanecer, cuando Dios vio que Jacob tenía las fuerzas suficientes para pelear, dice el versículo 25, que cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Científicamente lo que está sucediendo aquí, médicamente lo que está sucediendo, o lo que los médicos
creen que sucedió en este momento con el contexto que tenemos en este versículo es de que el hueso más grande de nuestro cuerpo se llama femur en inglés, y está junto a nuestro pelvis, que es nuestra cadera. El femur tiene como una bolita en la parte de arriba, ¿verdad? Y se une con una cavidad, en inglés se llama socket, que está en nuestra cadera, más o menos así. Cuando Dios toca la cadera de Jacob, Él quita el femur del pelvis. Entonces tenemos el hueso que ha salido de la cavidad. The femur has been moved from its socket. Cuando el femur está dentro del pelvis, podemos hacer esto. Podemos caminar, podemos saltar, podemos correr, podemos movernos. Tenemos estabilidad física. De hecho, el femur es considerado el número 1 responsable de la estabilidad humana físicamente. Es lo que nos mantiene 100% estables. Cuando el fémur sale del pelvis, perdemos nuestra estabilidad inmediatamente. De hecho, los científicos dicen que es casi imposible, o sea, ellos no han visto un caso en el cual una persona tenga una deslocación de esa manera y pueda caminar. Es imposible hacerlo. Y no solamente es casi imposible poder caminar, sino que el momento que el fémur sale de la cavidad, sale del pelvis, va directamente y traumatiza el nervio ciático. Hay un trauma inmediato, es algo inmediato que sucede, va directamente al nervio, traumatiza el nervio. Y si tú has experimentado un dolor ciático o has visto a alguien que ha tenido un dolor de ciática, tú sabes que puede llegar a ser un dolor insoportable que no te levanta de la cama. Los que hemos experimentado este tipo de dolor sabemos que es un dolor que literalmente se siente como que alguien está volviéndose loco. Hay casos que las inyecciones no funcionan con estos tipos de dolores. Hay casos que la medicina no puede sanar el dolor porque es un dolor tan intenso que no se puede resolver, al menos que el fémur regrese a su cavidad, regrese a su cadera. Estamos hablando de un dolor tan intenso que no se puede llegar a entender cómo es que Jacob sigue peleando con Dios con la cantidad de dolor que él estaba experimentando en ese momento. Los que leen esto dicen que es imposible que Jacob haya podido pelear contra Dios después que le quita el fémur. Y los médicos dicen es imposible. Pero ¿cuántos saben que una de las señales de un hijo de Dios es que está parado aún cuando la situación es imposible? Una de las señales que tú has sido llamado por Dios es que no importa la situación en la que tú estás, cuando la gente lo llama imposible, tú sigues de pie. Estoy cojeando, pero sigo de pie. Me duele, pero sigo de pie. Dios me ha quitado todo, pero sigo de pie. Yo sé que no sé lo que va a suceder mañana, pero sigo de pie. Yo sé que tú me ves cojeando, pero sigo de pie. No sé qué va a pasar con mis hijos. No sé qué va a pasar con mi esposo. No sé qué va a pasar con mi economía. No sé cómo voy a pagar la renta, pero sigo de pie. Estoy cojeando, pero no me voy a dar por vencido. Estoy cojeando, pero pienso pelear por lo que me pertenece. Estoy cojeando, pero no me voy a mover a menos que me bendigas.
Eso es lo que está pasando en este capítulo. Que es imposible que Jacob pueda soportar el dolor y aún así está peleando con Dios, porque se ha dado cuenta que la bendición nunca fue las pertenencias. La bendición nunca fue el dinero, ni las esposas, ni los hijos. La bendición era que yo me creía muy independiente. Y he llegado a entender que ahora dependo de Dios. Esa es la bendición. Dale aplauso a Dios. Para todo hombre y mujer que está orando por una esposa, te puedo dar el mejor, o esposo, te puedo dar el mejor consejo. No te cases con nadie que no camine así. Si tu novio o tu novia es demasiado independiente de Dios, no ha llegado a aprender a depender del único que puede llevar un matrimonio a un éxito. ¿Tú sabes cómo un hombre y una mujer que se casan se mantienen casados con Dios en el centro? No es porque se aman, porque todos los que han estado casados mucho tiempo saben que a veces nos levantamos y lo que se siente aquí no es amor. ¿Sabes por qué un hombre y una mujer que aman a Dios se mantienen firmes en su matrimonio? Es porque los dos han aprendido a cojear. Que yo no siempre estoy en lo correcto. Que a veces Él tiene la razón. Y en mi caso son muchas veces que Él tiene la razón. Ese es mi problema. No te cases con nadie que no cojee un poco. No hagas negocios con gente que no cojeen. No te metas en ministerio con gente que no cojee. No escuches prédicas de gente que no cojeen. No cojas amistades con gente que no cojeen. Porque solamente los que cojean han aprendido a depender de Dios. Den un aplauso a Dios. Dios le quita a Jacob su parte más resistente y la parte que soporta el peso de su cuerpo, para convertirlo en una persona completamente dependiente de Dios. Tercer punto. Debes tener poder de permanencia. You have to have staying power. Poder de permanencia. Mira lo que dice el versículo 26. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. Y él responde: no te dejaré ir, al menos que me bendigas. Los expertos que han estudiado este versículo y han estudiado la pelea entre Jacob y Dios, dicen de que lo que ha sucedido, lo que sucede, si tú te puedes imaginar, es de que ellos han peleado toda la noche. Y Dios viene, toca la cadera de Jacob y la quita de su lugar. Ahora, al quitarla de su lugar, la Biblia dice que él sigue peleando con Dios. Pero es imposible pelear con Dios sin poder sostenerte de tu pie. Entonces la mayoría de los que han estudiado este versículo dicen de que lo que sucedió es de que el momento en el que Dios toca la cadera de Jacob, Jacob inmediatamente tiene que sostenerse de Dios, porque ya no se puede sostener de sus dos piernas. Entonces esta es la posición de Jacob cuando Dios le dice: déjame ir. Ahora entiendo
porque Dios le tiene que pedir que lo deje ir. Porque ya había llegado a un punto que Jacob se tiene que sostener de Dios. No lo puede dejar ir. Y es ahí cuando Dios le dice: déjame ir, que ya amanece. Ya has peleado toda la noche. Te creo. Puedes permanecer firme. Te creo. Aún en el dolor he visto que no te has dado por vencido. Te creo. Pero ahora déjame ir. Déjame ir. Y Jacob le dice a Dios algo tan increíble, tan poderoso, con tanta convicción, que honestamente es tan difícil poder entender en nuestra mente. Cómo es que Jacob le dice a Dios: no te voy a dejar ir. Al menos que entiendas lo que sucede cuando perdemos el control completo de nuestras vidas y ya no hay otra salida más que Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Donde ya no hay otra salida, donde ya no hay otra solución, donde ya trataste todo y nada ha funcionado, y finalmente te coges de Dios y que Dios te diga: déjame ir. La respuesta es no, no te dejaré ir, porque yo he tratado todo y nada me ha funcionado. Pensé que si me casaba iba a ser feliz. Pensé que si tenía hijos iba a ser feliz. Pensé que si tenía el mejor ministerio iba a ser feliz. Pensé que si me robaba la bendición de mi hermano iba a ser feliz. Pensé que si tan solo tuviera el pelo de esa mujer iba a ser feliz. Pensé que si tan solo tuviera ese carro iba a ser feliz. Pero he llegado a entender que no tengo nada fuera de ti. Así que esta va a ser mi posición por el resto de mi vida. No te voy a dejar ir, al menos que sanes mi corazón, al menos que transformes mi vida. Porque he vivido toda mi vida tratando de buscar algo que satisfaga mi alma y nada lo ha podido hacer. Así que no te pienso dejar ir. Y la Biblia dice que Jacob le pide a Dios: no te voy a dejar ir al menos que me bendigas. Ahora mucha gente piensa que cuando Jacob le dice a Dios: al menos que me bendigas, está hablando de algo material. Pero no es algo material, porque él ya tiene todo el material suficiente. Es súper millonario. Entonces un millonario no le va a decir a Dios: necesito millones, porque ya tiene los millones. Entonces cuando Jacob le dice a Dios: al menos que me bendigas, no está hablando de algo material. Lo que yo pienso, lo que yo creo, es que llega el punto en la vida de Jacob que está así con Dios. No puede caminar, no puede correr, no puede hacer absolutamente nada. Pero este es un hombre que ha corrido toda su vida. Ha corrido de su papá, ha corrido de su hermano, ha corrido de su suegro. Toda su vida ha corrido. Ha corrido hasta de sí mismo. Y finalmente llega a entender que tengo que dejar de correr para ser feliz. Es la primera vez en la vida de Jacob que él dice: no me voy a ir. El hombre que ha corrido toda su vida finalmente deja de correr. Deja de correr de quien él es. ¿Sabes cómo sabemos eso? Porque Dios le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él no puede mentir delante de Dios. Acuérdense, él es un mentiroso muy bueno. Pero cuando Dios le pregunta: ¿cómo te llamas?, no le miente a Dios. Y le dice: me llamo Jacob.
En otras palabras, soy un engañador, soy un mentiroso. Tengo muchas adicciones. Soy adicto a la pornografía, soy adicto al alcohol. He sido abusada de niña. Me estoy divorciando de mi esposo. La bendición más grande que nos puede suceder a nosotros como hijos de Dios es dejar de correr de lo que somos como seres humanos. Cuando tú dejas de correr de quien tú eres, tú le permites a Dios que te transforme. Solamente cuando Jacob decide declarar que él era Jacob, es que Dios le dice: ahora vas a ser Israel. Lo que nos avergüenza de nosotros, nuestras adicciones, nuestros problemas, nuestros traumas, nuestros enojos, todas estas cosas que a veces nos avergüenzan, son las mismas cosas que tenemos que traer a la presencia de Dios para que haya una transformación genuina en la presencia del Padre. Quiero que te pongas de pie, iglesia de Dios. Quisiera pedirte que dejes de orar que Dios te bendiga y que le pidas a Dios que te enseñe qué cosas en tu vida han impedido que tú seas bendecido por Dios. Mucha gente dice: estoy pasando por una situación económica muy difícil. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los hábitos de tu vida que te han llevado a ese punto? En vez de preguntarle a Dios: quiero que me bendigas, quiero que hagas esto, ¿por qué no le preguntas a Dios: Señor, qué parte de mi vida todavía es Jacob cuando tengo que ser Israel? ¿En qué parte de mi vida todavía actúo como mi manera antigua de ser, en vez de actuar como tu hija y tu hijo? Si tú cambiarías tu oración, en vez de pedirle a Dios cosas, y en verdad le pedirías que te enseñe las áreas de tu vida en las cuales tú estás actuando como Jacob, en vez de actuar como Israel, la mayoría de tus problemas desaparecieran. Porque la mayoría de nuestros problemas suceden cuando actuamos de la manera en la que nosotros queremos actuar y no como Dios quiere que actuemos. Para todo aquel que se siente avergonzado de su Jacob, la Biblia dice que Dios cambia el nombre de Jacob a Israel y le dice: de ahora en adelante ya no serás Jacob, sino que serás Israel. Pero se hace muy difícil para Jacob entender esto. De hecho, en los próximos capítulos, si tú sigues leyendo, te das cuenta que Dios tiene que tener otro encuentro con Jacob y volverle a decir que Dios le había cambiado el nombre a Israel. Porque se nos hace difícil vernos como Israel cuando todavía actuamos como Jacob. Se nos hace difícil vernos como hijos de Dios cuando todavía nos peleamos todo el tiempo. Se nos hace difícil creer que dentro de nosotros hay un Jacob cuando todavía tenemos tantas debilidades. Se hace difícil, es entendible. Y a Jacob se le hizo difícil hasta el punto que Dios tuvo que tener otro encuentro con él para recordarle: yo ya cambié tu nombre. Yo ya cambié tu nombre. Acuérdate que tú eres Israel, ya no Jacob. Acuérdate que tienes una nueva identidad en Cristo. Acuérdate que eres hija, hijo de Dios. Acuérdate que se pagó un precio por tu vida. Acuérdate que la cruz no fue en vano, sino que ahí se clavó tu pecado, para que tú seas libre de las ataduras del pecado. No tienes que vivir atado por toda tu vida. Puedes vivir libre. Pero quiero que te acuerdes de algo. Para los momentos que tú dices: pastora,
yo sé que hay una nueva criatura en mí. Y yo le entrego a Dios todos mis planes. Yo le entrego a Dios todas mis ideas. Yo quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Pero si te soy honesta, pastora, hay veces que actúo como Jacob y hay veces que peco contra Dios. Para todos los que decimos, me avergüenza lo que soy a veces, me avergüenza cómo actúo a veces. ¿Sabes lo que le sucedió a Jacob? Jacob no deja de tener problemas después que es transformado. De hecho, yo creo que los problemas se pusieron más grandes después de su encuentro con Dios. Pero la Biblia dice que al final de su vida, su hijo, uno de sus hijos, él piensa que está muerto, José. Y la Biblia dice que su espíritu estaba muerto. Él estaba vivo, pero su espíritu estaba muerto. Porque las cosas no habían salido como él quería, porque sus hijos también tenían muchos problemas. Pero la Biblia dice que José no estaba muerto, que su hijo, su bendición no estaba muerta. Jacob pensó que la bendición se había muerto, pero no se había muerto. Y la Biblia dice en Génesis 45:27, dice que, sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que José había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Otras traducciones dice, su espíritu revivió. Y yo vengo de parte de Dios para decirte que no importa cuántas veces tú actúes como Jacob, tu bendición está viva. Y no solamente eso, sino que dice que Jacob sabía que su papá cojeaba. Y José le estaba pidiendo a Jacob que fuera a Egipto a encontrarse con él. Un camino muy largo. José sabía que su papá cojeando no iba a poder llegar a tiempo a ver a su hijo. Entonces la Biblia dice que José le manda carros para que Jacob pueda venir en un carro y no tenga que cojear. Eso se llama gracia de Dios y misericordia. Al final, tu bendición, la bendición de Dios para tu vida, lo que hace es que tú piensas que tú vas a cojear para siempre. Y eso es lo que merecemos. Merecemos cojear por nuestra rebeldía contra Dios. Pero Dios decide bendecirnos y trae carros para sentarnos en el carro, para que nuestra vergüenza no sea para siempre. Eso es gracia y misericordia. Hay suficientemente gracia para ti, para tu familia, y hay carros que te esperan para que no tengas que cojear por el resto de tu vida. Vamos a orar al Espíritu Santo de Dios mientras nuestros levitas entran. Espíritu Santo de Dios, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos por tu bondad. Sabemos, Señor, de que tú estás transformando nuestras vidas día a día. Sabemos que tú estás transformando nuestros corazones. Y sabemos, Señor Jesús, de que tú tienes un propósito para nosotros. Un propósito que se cumplirá, un propósito que se llevará a cabo sin importar absolutamente nada. Yo te pido, Señor, por cada alma, cada persona en este lugar que ha recibido la palabra y que sabe que hay una transformación eminente en su vida. Yo te pido, Señor, de que tú, con tu amor y misericordia, Señor, los lleves, Señor, a esa transformación de Jacob a Israel.
Pero que no los dejes ahí, Señor, sino que cada vez que ellos sienten que están cojeando y que no pueden más, que se acuerden que tú traes carros para ellos, para que ellos no tengan que tratar de hacerlo con sus propias fuerzas, sino que hay suficiente gracia y misericordia para cubrir sus debilidades, que hay suficiente amor para cubrir nuestro pecado, que hay suficiente poder para restaurar nuestras vidas, que hay suficiente del Espíritu Santo de Dios para que no nos quedemos en el piso para siempre. Te agradezco desde ya por cada vida, cada persona que ha recibido esta palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, te pido con todo mi corazón que el plan que tú comenzaste con ellos, tú los cumplas, lo cumplas, lo cumplas, lo cumplas. Iglesia de Dios, Dios es fiel y justo para cumplir absolutamente todo lo que dijo de ti. No te des por vencido, no tires la toalla. Quédate con Dios hasta que te bendiga. No lo sueltes hasta que tu vida cambie. No lo dejes ir hasta que veas el día llegar. En la noche hay llanto, pero en la mañana hay gozo y alegría. En la noche hay sufrimiento, pero en la mañana vas a ver tu bendición. En la noche estás cojeando, pero al día siguiente viene un carro para llevarte. Ahorita tú no sabes lo que va a suceder, pero mañana Dios tiene algo, una salida para ti. Si tú lo crees, yo quiero que tú le des 30 segundos de alabanza, 30 segundos de adoración, que tú lo exaltes. Dale la gloria y la honra. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios. Digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. Aleluya.